Bueno, seguimos con nuestro tema, el discipulado, ver el reino, y estamos justamente tratando acerca de eh, las obras muertas. Y decíamos que le dice Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, para ver el reino tienes que nacer. Y para nacer justamente hay que arrepentirse. Para nacer hay que arrepentirse. Pero para arrepentirse hay que morir. Eh, yo quiero que usted tenga claro que estamos tocando varios puntos, varios temas, como por ejemplo entrar al reino, ver el reino, qué significaría ver el reino, qué significaría entrar al reino, qué significaría nacer del agua, nacer del espíritu, eh, consecuencias de esto, salvación, vida eterna. ¿Quién hace todo esto? A través de Jesucristo. Son cosas importantes porque como estamos tratando un tema de entrada, hay muchas cosas que a lo mejor usted sabe, que usted comprende, que usted escuchó y que puede ser que no las pueda conectar, pero vamos avanzando y vamos a ir conectando varios principios, ¿ya? Ahora, lo importante es que podamos entender que Jesús le dice a Nicodemo aquí en el capítulo 3: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estamos diciendo que para nacer hay que morir, y para morir hay que arrepentirse. ¿De qué me tengo que arrepentir? De todas aquellas obras muertas. Todas aquellas obras muertas, todo aquello que fuera de Dios, fuera de su voluntad, fuera de su propósito, fuera de su tiempo yo realicé, bueno o malo, pero que yo entiendo que no es de Dios. Por ejemplo, Nicodemo tenía que arrepentirse de sus obras muertas. Por ejemplo, Mateo tenía que arrepentirse de ser publicano, de ser un cobrador de impuestos y estar robando al pueblo. Tantas cosas, tantos discípulos que se arrepintieron. María Magdalena tuvo que arrepentirse de ser una prostituta. Hubieron gente que se tuvo que arrepentir, por ejemplo, Simón, que fue Pedro, se tuvo que arrepentir de ser un inconstante. ¿Se da cuenta? Entonces hay varios puntos en los cuales hubo que morir. El Evangelio en sí es muerte, porque Jesús dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y me siga, y sígame. Ahora, ese hijo complicado, ese esposo o esa esposa que da conflicto, no es la cruz es morir cada día. Y muerte tiene que ver con una actitud de arrepentimiento, y eso es lo que nos va a hacer nacer de nuevo. Porque también eso habla de un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio no solamente en nuestra mente, sino que en nuestro entendimiento y en nuestra percepción, ¿ya? Porque claro, puedo yo tener una información aquí y querer actuar de acuerdo a lo que yo tengo en mi mente, pero yo tengo que también entenderlo, tengo que percibirlo, para poder manifestar correctamente ese cambio de vida, ese deseo de cambiar, ¿ya? Ahora, recuérdense que cuando predica Jesús dice: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, yo si tengo un arrepentimiento interno, me demanda una acción externa. No existe eso de que yo creo, pero no hago. Si yo realmente tengo una actitud donde mis principios, mis valores están cambiando, están mudando porque estoy entendiendo los principios, yo ahí voy a tener actitudes diferentes. ¿Ok? Esa es como un poco la guía. Ahora fíjense que Nicodemo estaba todo complicado ahí. Él tenía interés. Él quería ver el reino porque él escuchaba, estaba viendo las señales, pero según Jesús explica, no había nacido de nuevo. Porque tenía una vida religiosa. Y vida religiosa muchos podemos tener, muchos podemos experimentar vida religiosa. Es decir, conocer acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Haber leído la escritura, pero no haber encontrado en la escritura a Jesús. Y es muy interesante que los discípulos se encontraron con Jesús. Se encontraron con Jesús. Eso es lo importante, encontrarse con Jesús, ¿ya? Ahora, qué bonito es todo esto, porque las obras muertas, que ya le dije yo más o menos qué es lo que era, son las cosas que nos destruyen a nosotros y nos aleja del propósito de Dios. Ahora, nosotros vamos a ver el reino siempre y cuando estemos en una actitud de arrepentimiento. Y hay una cosa muy interesante, que ver el reino tiene que ver con percibir el reino, tomar conciencia, sensibilizarse. Esa es la definición. O sea, Jesús está diciendo: si tú te quieres sensibilizar, si tú quieres percibir
y quieres estar consciente, te quieres concientizar acerca del reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que morir. Tienes que morir. Bueno, le voy a dar un ejemplo. Usted se recuerda de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesús, Marta y María, sus hermanas. Hay muchas preguntas acerca de esa palabra que está aquí también en Juan. ¿Por qué Jesús dejó morir a Lázaro? Bueno, hay muchas respuestas. Pero lo que sí hay que decir es que Lázaro tenía que morir. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Lázaro vino una resurrección, que es a través de Jesucristo. Pero él muere justamente porque el mensaje del Evangelio es muerte. La muerte de Lázaro representa el Evangelio. La muerte de Lázaro representa a un hombre que muere a lo que había visto, a lo que había vivido, y nace una nueva vida. Por lo tanto, es una señal también del bautismo. Lázaro, cuando muere, él muere a una vida antigua, y cuando Jesús lo llama y sale fuera del sepulcro, él sale a una nueva vida. Trae una nueva visión, trae una nueva percepción, trae un nuevo entendimiento. ¿Pero por qué? Porque murió. Porque cada vez que nosotros tenemos experiencias con la muerte, o gente que ha tenido experiencias con accidentes de muerte, o que inclusive ha perdido a un ser querido, te cambia toda la percepción, te cambia toda la panorámica. Es otra la manera de percibir las realidades, la vida cotidiana. Entonces viene Lázaro del sepulcro con otra perspectiva, con otra visión, resucitado, que representa el bautismo, que representa la muerte, que representa cierto, la muerte a esta vida y una resurrección a una nueva vida. Ahora fíjese usted que esa figura de Lázaro es bien bonita porque el Señor quiere hacernos morir a nosotros también. Quiere que nosotros podamos morir. De hecho, el apóstol Pablo enseña en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un texto que a mí me gusta muchísimo, pero que habla lo que dijo Jesús en los evangelios. Si tú no tomas tu cruz y me sigues, tú no puedes ser mi discípulo, que tiene que ver con muerte. ¿Por qué Jesús dejó morir a Lázaro? Porque lo amaba, justamente porque lo amaba, porque él sabía que después de muerto su visión sería diferente, su percepción sería distinta y actuaría de otra manera y afectaría también a su entorno y a su familia. Ahora fíjese bien que es interesante porque las obras muertas a veces nos dominan, nos poseen, porque podemos llegar a invertir tiempo, espacio, dinero y pensar que estamos bien porque las obras muertas tocan nuestra alma, fortalecen nuestras emociones muchas veces e incluso pueden llegar a motivarnos. Ya puede llegar a haber una motivación de hacer algo que no tiene nada que ver con la voluntad y el propósito de Dios. Ahora, ¿por qué yo debo arrepentirme de toda obra muerta? Número 1, porque el reino de los cielos se ha acercado. Número 2, porque la propuesta del mensaje, la propuesta del reino, el mensaje se acerca del reino. Entonces cada vez que yo escucho un mensaje del reino me lleva al arrepentimiento siempre. ¿Sabe usted que una de las cosas que se ha perdido un poco dentro de la vida de fe es que la gente no está viendo el altar, el lugar donde se predica, como un lugar de arrepentimiento? Entonces el altar es un lugar para llorar, es un lugar para venir, es un lugar para postrarse, es un lugar para humillarse y para estar ahí en la presencia de Dios arrepentido, en arrepentimiento. Entonces la gente está viniendo para que se le ore, para recibir algo, para tener una experiencia, pero no para arrepentirse. Y el altar es un lugar de arrepentimiento, un lugar de muerte. Y fíjese usted que cada vez que se predica la palabra, la verdad de las cosas que no debiera la persona esperar otra cosa de sí mismo que arrepentirse y encontrar en ese mensaje áreas en su vida que tiene que volverse a Dios independiente del mensajero. Aunque sea un niño el mensajero, yo tengo que tener la capacidad de ver las áreas que me están afectando a mí y que yo tengo que arrepentirme para que yo pueda morir a eso, a esas áreas que en mi vida están como obra muerta. Voy al arrepentimiento, voy al altar del Señor, derramo mi vida y me levanto con un cambio. Ahí se provocan los cambios no se provocan de adentro hacia afuera, sino que de adentro, no se provocan de afuera hacia adentro, sino que de adentro hacia afuera. Entonces estamos esperando que venga alguien y nos toque o que venga alguien y nos dé una palabra, cuando lo que Dios está esperando es que tú recibas esa palabra y veas el área que hay obra muerta y puedas arrepentirte y puedas ir al altar, reconocer eso delante de Dios, poder llorar, clamar, derramar tus lágrimas, derramar tu corazón para que cuando te levantes eso sea transformado. Y a veces no es un proceso de una oración, de una hora, de un tiempo, a veces son semanas, a veces son meses, incluso a veces hay cosas que están tan arraigadas que son años, ¿ya? Que hay que estar luchando para poder tener victoria. Pero hay cosas que Dios puede obrar rápidamente según la disposición y la entrega de cada persona.
¿ok? Pero la obra muerta tiene que ser arrepentida porque el reino de los cielos se ha acercado, porque la respuesta al mensaje es arrepentimiento y porque nos permite ver nuestras obras muertas y por tanto nuestro propio pecado, porque al mismo tiempo produce fe, el arrepentirme produce fe en mí, fe en otros, porque si yo estoy mal y veo eso en mí y me arrepiento, eso me llena de fe a mí, en mis decisiones con Dios, pero al mismo tiempo va afectando a mucha gente y va bendiciendo a muchas personas que ven eso en mí y se llenan de fe también. Ahora, si yo no me arrepiento, lo único que voy a hacer es acumular ira para el día de la ira y para el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque pasaré al juicio para aquellos que no hicieron la voluntad del Padre, que se apartaron, por lo tanto fueron para condenación. Pero cuando yo me arrepiento y busco el reino de Dios y su justicia, dice que pasaré a vida eterna para salvación. Ahora ahí yo voy al tribunal de Cristo para recompensa, no al juicio, no soy juzgado. Entonces son esas cosas que necesitamos tener claro. Amén. Terminamos aquí esta parte para luego continuar la próxima sección.